Hoy en el programa Aquí Entre Nos tengo como invitado al señor Rafael Rodríguez Ruiz. Don Rafael, bienvenido a este programa de la emisora. Muy buenas noches, ha sido un placer poder compartir con ustedes un rato acerca de todas y cada una de las experiencias que tuve desde mi niñez hasta ahora en el ocaso de mi vejez, y con mucho gusto estoy presto y atento a responderle sobre las preguntas que usted me haga. Don Rafael, usted es nacido por ahí en 1920, ¿el mayor de cuántos hermanos? Fuimos ocho hermanos, el mayor soy yo, tengo ahorita friso hasta ahora en los 80 años ya cumplidos, y soy el mayor de todos ellos, como decía anteriormente, y me crié aquí en esta bella población hoy, ya que es una especie de dormitorio de la ciudad capital, muy amena, muy agradable, muy acogedora, y con un personal distinguidísimo y con un cambio fundamental y extraordinario de ya no es la villa ni el villorrio aquel, sino ya es un barrio, por decirlo así, y de Bogotá, muy agradable, muy cerca de la ciudad y, como dije en un principio, muy acogedor. Y usted que pasó momentos tan felices en este Sesquilé, en su juventud, ¿por qué salir de Sesquilé? ¿Por qué dar a Sesquilé? Pues realmente en mi niñez, el principio fundamental, estuvimos en la escuela, luego pasamos a un colegio famosísimo en aquel entonces y de grata recordación, se llamaba el Colegio San José, que quedaba en el marco de la plaza, en el costado suroriental de la plaza, muy agradable, estaba regentado por varios profesores, entre ellos recuerdo uno mucho, un señor César, el profesor César Franco, y luego vino un primo de él de nombre Manuel, y ahí hacia el año 33 se acabó eso por razones de orden político en aquel entonces. En ese entonces también era acólito de la iglesia, y recuerdo pues como una cosa especial que los acólitos nos premiaban con ciertas prerrogativas para ir a ser sacerdotes al Seminario Mayor de Bogotá. Hubo alguna vez una elección de las cuales resulté yo eliminado por falta, más que todo, no de vocación, sino de recursos económicos, y por esa razón no pude asistir. Infortunadamente, de los 4 restantes que asistieron, no se logró ningún ministro del Señor, pero sí unos buenos ejemplares como padres y miembros de la sociedad en el pueblo. ¿Pero a usted le hubiera gustado mucho haber sido sacerdote? Desde luego, pero frustrado porque veía los domingos ya en Bogotá, desde luego cuando se terminó el colegio, recibí por parte de unos familiares de mamá, de un coronel del ejército retirado, que tenía un colegio en Bogotá que se llamaba el Colegio Ricaurte. Allí recibíamos una instrucción militar muy rígida, y a los 13 años ya prestábamos un servicio militar, pero completísimo, porque era académico. Anteriormente el servicio militar que se prestaba era que los traían los oficiales, en ese entonces venían a reclutar a los muchachos y los llevaban enlazados, por decir así, a los cuarteles. Nosotros ya estudiábamos en las horas de la mañana, pero a la madrugada, a las 4 o 5 de la mañana, hacíamos disciplina militar, y por la noche también recibíamos toda clase de instrucción militar. De allá de ese colegio salieron varios oficiales del ejército y fueron generales de la República. Entre ellos puedo citar a un coronel ya fallecido hace recientemente, un año o año y medio, el general Jaime Sarmiento y Sarmiento, hijo de don Facundo Sarmiento y la señora Roselena Sarmiento también, oriundos ellos de aquí de Sesquilé, más no el general Sarmiento, que fue mi condiscípulo, que él era de Bogotá. Sí.
O sea que lo que le pregunté yo ahora, que salió de Sesquilé, fue por eso, por motivos de educación prácticamente. Sí, señor, como le cuento, entonces estuve allí en el colegio, donde recibí hasta cuarto año de bachillerato, que esa era una universidad. Allá en tercero y cuarto dábamos idiomas, francés, inglés, latín, y hacíamos unos cursos de primer año o tercer año hoy en cualquier facultad, y nos preparábamos, pero infortunadamente ahí no se podía seguir estudiando, porque en ese entonces el que estudiaba era porque tenía medios económicos para poder seguir sus estudios, si no le tocaba a uno trabajar. Y desde ahí, de ese entonces, o sea, a los 14, 15 años empecé a trabajar. Y luego, pues como no pude seguir estudiando, regresé nuevamente a Sesquilé, y aquí ocupé un oficio que era el muchacho de la botica. Ahí entonces aprendí empíricamente, desde luego pues asesorado por el médico, que era el doctor Rodolfo Camero Castaño, que se vino de Bogotá, recientemente graduado en la Nacional, y él era especialista en ginecología, era ginecólogo, y de ahí pues manejaba yo la botica, preparaba las fórmulas que eran fórmulas magistrales, sacadas de las plantas, y era con gramurio, y se pesaba las sales y se hacían las diferentes pociones para los enfermos. Se administraban en ese entonces, por ejemplo, recuerdo ahora para la tos, las infusiones de tilo, para la diarrea era el ruibarbo, y los purgantes, el sulfato de magnesia y el sulfato de soda. Y entonces se preparaba todo eso, y era ya experto en esa materia. Y luego, como cosa adicional, iba a ayudar al hospital, bajaba de la plaza que era la botica, y iba al hospital allá a ayudar a hacer curaciones. Generalmente se operaba cada fin de semana, porque llegaban de Bogotá algunos médicos que querían practicar, y entonces yo me convertí ahí en una especie de instrumentador, con todas las insinuaciones o las directivas que me hacía el médico de turno. Entonces inclusive fui en varias ocasiones, fui anestesiólogo, que era una mezcla de slide a base de cloroformo y éter, y se le suministraba en esa forma hasta que se privaba al enfermo para que el cirujano de turno lo interviniera. Y bueno, ¿y cómo hizo usted para ocupar ese cargo de boticario? ¿Fue que el mismo doctor Rodolfo Camero le propuso? Olvidaba decir que cuando terminé el colegio en Bogotá, un médico de acá de Sesquilé, eminentísimo en su momento, el doctor José del Carmen Prieto, tenía una botica en Las Aguas, en Bogotá, y me dijo: hombre, camine Rafael y va y me ayuda, y yo le hago esto y yo le ayudo. Entonces, en ese entonces la farmacia era toda manejada en francés, entonces había que traducir. Desde luego aquí en Sesquilé recibí mis primeras lecciones de francés por el profesor Franco, que era un ex hermano cristiano educado en Europa, especialmente en París, y él sabía muy bien el francés, y nosotros pues teníamos alguna facilidad en el idioma y a mí me gustó muchísimo, y pues luego lo pude aplicar leyendo, mas no hablarlo porque me daba miedo por la pronunciación y las cosas, pero me hacía entender, y pues sabía practicar, sabía preparar las fórmulas, y eso me sirvió de mucho. Y de ahí pues pasé de allá, entonces aquí tuve la oportunidad de intervenir, como decía anteriormente, en el hospital. Alguna vez el médico tuvo que salir de vacaciones, o se fue porque tenía que irse para un pueblo donde ellos eran hombres prestantísimos en la región, y económicamente pues eran muy bien, tenían una hacienda, creo que era en Topaipí o una cosa de esas, y él se fue para allá y me quedé aquí, y de pronto trajeron un enfermo, una enferma en este caso de parto, de una vereda de aquí, de arriba, del Hato, y la traían en guando. El guando eran 2 palos largos, y de lecho del enfermo eran unos helechos. La trajeron al hospital,
y el niño pues se había muerto hacía 2 o 3 días. Entonces me tocó intervenirlo y llamé a mi mamita que me ayudara. Bajamos al hospital y lo empecé a sacar a la criatura. Como ya tenía las prácticas de que había visto algo, algunas veces en las intervenciones que habían hecho, porque nosotros en ese momento estrenamos todo el instrumental de cirugía, que creo que es el que tengan actualmente todavía. Nunca volví a entrar a la sala de cirugía, pero nosotros lo estrenamos. Yo manejaba el autoclave para la esterilización de los elementos de la cirugía, la ropa y demás instrumental que se necesitara de acuerdo con la clase de intervenciones que había que hacer. ¿Y para ese parto le tocó solo con su mamá? Solito. Entonces, la anécdota de esto es mío, y de ahí vino mi frustración también, porque no pude ser ni sacerdote, ni pude ser médico, porque ocurre que esta señora, pues, duró ahí en el hospital como unos 5 o 6 días. Al 6.º día, pues, resolvió irse, me voy. Se despidió y al cabo de los 2 o 3 meses llegó un lunes, que es el mercado aquí, no sé si todavía será acá, que anteriormente el mercado era en la plaza, más adelante le cuento. Entonces llegó a buscar al doctor, y el médico, el doctor Camero, estaba en la puerta leyendo el periódico, a eso de las 9 de la mañana o las 10. El doctor está, sí, a sus órdenes, ¿qué se le ofrece? Dijo, no, es uno más joven. Dijo, aquí no hay más doctores, no yo. Digo, no, es uno jovencito que hay allá. Entonces yo estaba adentro preparando unas fórmulas que habían atendido a un paciente anteriormente. Entonces de pronto me llamó Rafael, que lo necesita aquí. ¿Es él? Dijo, sí, es él. Entonces dijo, mire, doctor, que yo vengo a traerle aquí un presentico. Una paciente agradecida, entonces me traía un queso, un canastico con huevos y una gallina. Entonces el médico se disgustó por eso. Además de eso, en ese entonces empezó a funcionar la famosa penicilina, y únicamente podían administrarla o aplicarla los médicos, los profesionales. Como yo era un empírico ahí en eso, pero como ya había aplicado las inyecciones de otra clase diferente a la penicilina, porque eso era hasta ahora, las aplicaba. Entiendo que entonces él las aplicaba a 2 pesos y yo a 50 centavos. Un ejemplo, pues no son exactamente eso. Entonces vino la parte desleal de mi parte, y entonces hubo un enfrentamiento y yo renuncié a eso y me salí y me fui para Bogotá. Entonces allí en Bogotá me fui a trabajar con un tío que tenía un taller. Después de andar aquí de cuello duro y de uñas todas perfiladas, me fui a manejar estopas y aceite y grasa y todo, ¿no? Ahí duré muy poco porque llegó mi mamá y se puso a llorar de verme así. Me dijo, mijo, yo no lo tuve para eso. Entré, una tía donde yo vivía, había un señor que me consiguió un puestico en el Ministerio de Correos y Telégrafos, y allí duré solamente 16 años. ¿Qué experiencia recuerda de esos 16 años en ese trabajo? No, yo quisiera contarle primero, después de eso ya hablaremos de esto, pero ya de mi pueblo quiero contarle, por ejemplo, cosas especiales que había. El mercado de los lunes, que era en la plaza principal. Luego aquella plaza estaba distribuida en varias secciones. En la primera, a la entrada del pueblo, había lo que era la parte de esto que llaman la batanería, que eran los alpargatas, las telas, todo lo que hacía parte de esos, las misceláneas esas que había ahí. Luego seguía las frutas, las verduras, luego los juncos, luego las ollas, y por último estaban los granos, el trigo, el maíz, la cebada, la alberja, y ahí terminaba eso. La plaza pues estaba en la parte central, había una pila que surtía de la caja de donde existe hoy actualmente la parte de atrás de la iglesia. Hay una caja que era el acueducto, y de ahí se surtía la gente del agua que llegaba de las casas, porque aquí no había acueducto, había que ir por el agua para los alimentos, al desayuno y el almuerzo y la comida, en chorotes de barro
vasijas de barro para llevarlas a las diferentes casas. Allí sí era el acueducto. Y en la plaza una pila muy bonita. Esa pila creo que la regalaron en su momento las autoridades de aquel entonces. Por allá un señor, apellido ahorita se me escapa, por allá en Huasca, allá deben estar todavía, que debían de tenerlas aquí nuevamente. Las autoridades ahora debían de recuperarla. Sí. Y eso luego le cuento, venía una cosa muy simpática que era el bando, que era desde la alcaldía, empezaban los redobles de tambor por un personaje celebérrimo ahí que los hacía, y entonces ponían en atención a todos los que estaban comprando o haciendo el mercado, como se dice ahora. Entonces todos ponían atención a oír qué era el pregonero o qué era el pregón que iban a decir. Dice, se arremata aquí la finca de tal cosa que queda en jurisdicción de tal parte, que hacía parte de los partes del municipio, o se va a rematar el Almotacén, o se va a rematar el Coso. Se empieza a hacer a la 1, ¿quién da más? A las 2, ¿cuál da? A las 3, se queda fulano de tal, no quiero decir los nombres porque ya están muertos y ya, pero desde luego ya esos personajes ya no. Pero entonces se les asignaba a ellos, entonces ellos manejaban eso con una pulcritud y con una honradez extraordinaria y con un buen servicio. ¿Pero qué era eso del Almotacén y el Coso? El Almotacén era donde se medían los granos. La papa era en las cajetas, los granos era por el peso en la romana. Una romana pues decía tanto. La sal, eso de la sal era interesante porque este era un centro de elaboración de sal, especialmente aquí dentro del marco del pueblo, era extraordinario. Aquí había alrededor de unos 10 hornos en su momento. Estoy hablando por allá del año 25. Había unos, 8 o 10 hornos. Y se elaboraba la sal, y entonces no había sal de caldero, sino la sal compacta que se hacía en unos mollos de 1,50 m de profundidad, y ahí se empezaba a saturarla más allá en los hornos, que para la elaboración era un cárcamo grande, y se tapaban y se avivaban con carbón mineral traído de San Vicente. Venían en carros de yunta, no había camiones, en carros de yunta. ¿Y eso dónde quedaba ubicado ese Almotacén? Y el Almotacén el Almotacén era una pieza que había en la plaza, pero ahí el señor encargado de eso, yo decía, quiero que me vendan una arroba de papa. Entonces llegaban y había un cajón de 40 por 40, y lo que llenara eso era la cajeta, y se vendía, y entonces ahí daba el dueño de la carga, pagaba 1 centavo o 2 centavos por poder ocupar el puesto para venderlo, y luego la medida que se les hacía. ¿Y usted recuerda nombres de más personas que se dedicaran a vender ahí en la plaza? No, pues propiamente llegaban generalmente, por ejemplo, los de las frutas venían de Guateque, de Garagoa, que era lo que la parte de eso. Por ejemplo, el trigo venía de Suezca, venía de los alrededores de Cachancipá, aún del mismo Chocontá venían a vender aquí. Eso era un acopio que había aquí de venta de trigo y de maíz y de cebada, como decía anteriormente. ¿Había almacenes independientes aparte de la plaza? No, señor, aquí eran unas tiendas donde vendían pan, vendían cerveza, y muy pocos, pero como hay ahora, no, eso no existía. Había que ir a Bogotá a traer el mercado de allá. Hoy no, hoy he visto con grata sorpresa y con una cosa especialísima que aquí hay supermercados como los que hay en Bogotá, pero desde luego proporcionalmente, ¿no? Aquí encuentra encuentra uno las verduras que quiera y no hay problema, encuentra todo lo que necesita. Aquí ya no hay necesidad de ir a Bogotá a hacer el mercado, aquí se puede hacer el mercado y aquí se consiguen las cosas, posiblemente, si no al mismo precio, un poco más bajas, pero con mucha facilidad para el consumidor. Bueno, ¿y cómo era? Yo tengo entendido que había una oficina de telégrafos. ¿Cómo eran las comunicaciones en Sesquilé? Las comunicaciones en Sesquilé eran por el método de Morse, era de telegráficas, eran con unas pilas
que estaban cargadas en unas grandes cajas de madera, y ahí como los acumuladores de los automóviles. Entonces aquello por medio de plaquetas funcionaba eso a base de corriente. Y se transmitían, aquí era la parte principal, porque este era un circuito que alimentaba a Chocontá, con Emocón, con Guatavita, con Huasca, y aún con Gachetá y Machetá. Era un centro bastante, aquí había 2 empleadas del telégrafo, y luego estaba la otra persona de correos, que era el correo, se administraba aquí, era lo más simpático, porque llegaban las cartas de Bogotá, eso venían saculados, unos sacos especiales debidamente sellados, y entonces el correísta, que llamaban entonces, era el que llegaba a la estación del ferrocarril, cuando había ferrocarril, y lo recibía, y luego lo subía al pueblo de la estación, o si no, cuando ya se suspendió el tren, entonces eran las flotas las que iban con destino a Tunja, por ejemplo. Entonces se quedaba el correísta allá y la subía al pueblo. En el pueblo, pues en la oficina, las distribuía el cartero a los del pueblo, y si no, había una serie de cajillas donde ponían por orden alfabético, y la gente de las veredas llegaba: ¿habrá carta para yo? Me traería mi mamita, me mandaría la carta. Entonces llegaban ahí y sí señor, mire, aquí está una carta. Pues hágame un favor, léigamela porque yo no sé leer. Entonces se la abrían y la leían, y de pronto echaban ahí $1, $2, tómelos para usted. Y entonces así era el correo. Sí. Y las comunicaciones en ese entonces. El teléfono no existía. Total que ustedes tienen ahorita, incluso que por el internet ya es una materia suficiente, ya estamos para volar. Sí. En la época nuestra era muy manual la cosa. ¿Y ese telégrafo y esas cajillas dónde quedaban? Esas quedaban en la esquina de la parte oriental, en las partes bajas del colegio, que se llamaba la oficina de la telegrafía. Allá había 2 empleadas, mujeres, y oriundas de acá. ¿Quiénes eran? ¿La recuerda el nombre? Sí, claro que sí, era, en paz descanse, Rosa María Rodríguez, y la otra Carmelita. Carmelita aún todavía vive, ya está pensionada también. Entonces eran las que manejaban aquí, y las que hacían las relaciones de comunicaciones, por decirlo así. Había necesidad de mandar un telegrama, y dice: póngale un telegrama allá a Bogotá, tal parte que está de cumpleaños, que se me murió mi mamá o mi papá, y le avisaban. Y entonces ellas eran con un sentido de fraternidad, de ayudarle a la gente y de auxiliarla en esos casos. Muchas veces le pedían a ellas que el favor que les escribiera la carta para la contesta. Hágame el favor y me la contesta aquí, y póngale que no me olvide. Sí. A ver, don Rafael, antes de seguir hablando de las cosas de nuestro pueblo, usted que digamos, vivió en los primeros inicios del siglo XX y que ahora comienza este siglo XXI, ¿qué ve de diferente? ¿Qué lo aterra que haya cambiado demasiado? No me aterra, me admira, especialmente la pavimentación de todas sus calles, el aseo de sus andenes, y luego la presentación de sus casas que había antes, y luego las nuevas, algunas posiblemente con un poco de falta de planeación, pero buenas. Yo diría que el pueblo está con un 80% de adelanto de lo que lo conocimos nosotros cuando éramos muy jóvenes. Es muy agradable, muy fácil de venir aquí, el acceso, y su servicio para la comunidad me parece que es muy bueno por lo que yo he visto. Una de las cosas que me llamó la atención, fui a ver a mis mayores, allá donde todos vamos a tener que llegar, muy aseadito el cementerio, muy bien compuesto, muy bien atendido, ya no hay esos errores garrafales de ortografía. Desde luego, por ahí un tal gazapito hay, pero bueno, y la buena voluntad que hay, esto está muy bueno. Ya le pregunté precisamente al nuevo sepulturero, señor de apellido Rivera, si mal no recuerdo, que si me arreglaba el mausoleo en mi casa. Me dijo que sí. Y le dije: ¿dónde está su antecesor? Dijo: mire, está allá a aquel lado. Camino voy y lo viste. Y sí, y fue un buen hombre. Está muy bien presentado eso, y de acuerdo con lo que me contó, como que van a ampliar la fachada del cementerio. Hay unos
un pabellón grande de como 4 pisos, entonces tiene albergue para muchas cosas. Creo que en tierra ya no van a sepultar a nadie, y desde luego aquel va a ser un parque muy bonito, muy agradable y muy acogedor. Ya no es aquello que le va a dar uno miedo cuando era niño, ahí no llaman a insultar a las almas, no, está muy agradable es eso. Ya que usted toca ese tema, ¿a usted le gustaría dónde ya su morada final? ¿En Sesquilé o en Bogotá? Yo siempre les he pedido a mis hijos que me den el placer de que me traigan aquí, así sea cocinado, pero que me traigan para acá. Sí, tengo aquí, en el mausoleo de mi casa está mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis parientes, y me gustaría mucho estar desde allá mirando el Cerro de las Tres Viejas, que es muy atractivo para eso, no es tan tétrico, pues sí. Le da a uno ganas de morirse, ¿verdad? Realmente. Muy difícil para usted como hermano mayor ver que sus hermanos menores se fueron primero que usted. Desde luego que sí, sobre todo uno que murió trágicamente, que fue Benjamín, que cumplió ayer 28 años, 29 años de muerto en un accidente aéreo. Un muchacho, no por lo que sea mi hermano, pero que le sirvió mucho al pueblo, no en función de ser empleado de acá, no, sino que a sus paisanos les ayudó mucho y muchos de ellos se quedaron en el Magdalena, no medio, sino en el norte, de algodoneros. Y por ejemplo aquí les decían jocosamente, llegaron los algodoneros de Sesquilé, aquí se cultiva únicamente la papa y todos los del altiplano, pero ellos se volvieron ya costeños. Pero mi hermano le sirvió mucho y era un hombre prestante allá dentro de sus cargos que ocupó en la gobernación de Cundinamarca. Llegó a ser el pagador general de la Contraloría. Tengo otro hermano, Chucho, que también ha desempeñado muy buenos cargos ejecutivos, ya retirado, en uso de buen retiro, ya está también pensionado. Bueno, y algo que los caracteriza a usted, don Rafael, a don Alberto y a don Chucho, no sé sus otros hermanos, es esa facilidad para hablar y para recordar las cosas de aquí de Sesquilé. Pues tenemos, diría yo, que el don, modestia aparte, una cosa que mi Dios nos da, que si lo podemos ejercitar es fácil, pero si no lo practicamos, pues entonces se nos dificulta a uno, pero afortunadamente tenemos esa particularidad de recordar las cosas con lucidez, si no con precisión, sí acercándonos a la realidad, y desde luego esos recuerdos tan gratos siempre los llevamos muy en el alma y dentro del corazón, con gratitud y con afecto, porque si una de las cosas que nos ha caracterizado es querer a nuestro pueblo, así estemos en la distancia. Sí, señor. Ahora, de esos recuerdos gratos, ¿cuáles tiene de su casa paterna, donde usted nació, la que tiene hoy día su hermana Cecilia? Pues mi casa paterna, allí donde yo nací, entiendo que después de que ella le hizo algunos arreglos locativos y la dejó remodelada, pues por último resolvió irse de acá y tienen allá instalado un colegio, el colegio, no sé el nombre exactamente ahorita, creo que es el gimnasio campestre de los nuevos campestres, una cosa es un sitio muy acogedor y muy bonito. Esa calle era tétrica porque allá eso no había pavimento, y entonces con gran sorpresa, y lo mismo las veredas aledañas todas están debidamente pavimentadas, cosa agradable. Por ejemplo, en Escuatá había que llevar alpargatas o zapatos de repuesto, porque unos barrizales tremendos, pues, en nuestra juventud, en la época de añorar uno la edad feliz, en la que no se pensaba en sufrimientos ni se sentían penas, uno de novio para allá, pero todo emparrado. Eso era medio difícil. ¿Y dónde tenía usted sus novias, don Rafael? Incluso hubo una novia platónica que tuve allá en la vereda, de cuyo nombre sí quisiera, me recuerdo mucho, no lo digo, hasta poeta me fui esa vez, le hicimos un acróstico, o le hice yo un acróstico, y le decía: destellos fugitivos son tus ojos, o más bien soñadores y profundos, relucientes como el bien que ha sido, astros que dan el filtro de celeste olvido. Sultanes de mis ensueños ya perdidos, acarician tu imagen pensativa sobre el fondo azul de la penumbra, trémulos como el alma fugitiva, relucientes como el ocaso de mi ventura,
en cuyo fondo vagan esquivas bandadas de ilusiones fugitivas. ¿Y ese lo compuso usted especialmente para ella? Solamente. Y se llamaba Dora Sastre. Sí. ¿Y aún recuerda el poema bien y todo? Todito, eso ni el Padre Nuestro se me han olvidado. Bueno, ¿y qué pasó con esa señora Dora Sastre? Murió, se casó, duró 25 años de novia con otro señor que yo ignoraba que lo quería, pues se casó con él y ambos hoy están muertos. ¿Esa sería la tercera frustración, aparte de ser médico y ser...? No propiamente. Aquí tuve un amor de mis amores también platónico. A la primera sí se lo di, a la segunda hasta ahora, después de 80 años, llegué a manifestarle que la quería muchísimo. Dijo, ¿y por qué no dijo nada? Le dije, no, porque me daba pena. ¿Y a quién fue? No, eso sí no lo digo. No se puede. No, está viva. No, y la respeto muchísimo. No, y con todo respeto. Sí, sí. Y asisto a... nos vemos en la única parte donde yo voy, donde no me invitan, pero así no me inviten, allá voy, que es a los entierros. Acompaño más que un tiple para esas cosas. Ahora que usted menciona eso, yo lo vi alguna vez, no sé, leyendo lecturas y me contaban que usted es muy carismático. Sí, señor, también eso es muy largo de contar, porque después de que fui frustrado de no haber sido sacerdote, después no creía ni en el rego de las campanas. Continuamos en esta entrevista con don Rafael Rodríguez Ruiz. Pues como le contaba, ella es piadosa, hacemos parte de un grupo carismático, donde tenemos unas reuniones semanales los días viernes en Bogotá, con Eucaristía a bordo, y allá se comulga, es un 80%, 90% de las personas que asisten allá comulgan, y se hacen las lecturas, se analizan, se dan testimonios, se desmenuza lo que es la realidad de la vida y sale uno completamente satisfecho y pleno de entendimiento, porque más que todo esos grupos son una recreación para ver lo que nos ha ocurrido durante la semana, para ver las necesidades de cada una de las personas que componen ese grupo. A veces van 40, a veces 50, a veces 30, a veces 70, pero es muy, muy, muy reconfortante. Hemos hecho, en 3 ocasiones hemos ido a Europa, especialmente a Tierra Santa, y hemos hecho cosas fabulosas. Y desde luego tiene, no una autoridad, no, sino, pero sí, algunos modestos conocimientos que le permiten a uno desenvolverse fácilmente acerca de lo que le puedan preguntar a este respecto. Sí. Y una persona como católica, yo creo que pues uno de los anhelos sería eso, conocer precisamente Tierra Santa. ¿A usted qué le pareció estar en esos sitios? Pues como dice el anhelo de cada uno de nosotros fue ese, la realización, sentirse uno pleno, completo, de pensar uno que en el Santo Sepulcro, es decir, meter las manos y decir, hombre, aquí estuvo Jesús, aquí murió, y aquí pensar, y yo, eso es extraordinariamente gratificante, constructivo y alentador, y sale uno con el corazón henchido. Una de las cosas también gratas, el nacimiento de Jesús allá en Belén, luego ir a la gruta, estar en las bienaventuranzas, maravilloso, ir al río Jordán a volvernos a recibir el bautismo. Eso es fabuloso, eso es extraordinariamente. Y ahí llevé a mi hermanito, que también no creía, como decía yo al principio, en el reo de las campanas, y creo que desde que se casó él no se volvió a confesar, y le tocó de compañero a un sacerdote de pieza durante toda la correría, y allá lo vi comulgar en Belén. Sí, fue muy sabroso, agradabilísimo es eso. Luego pues saber allá en un sitio especial que se llama el Padre Nuestro, allá hay el Padre Nuestro en español, donado por unos paisanos nuestros, Francisco Lozano Acosta y su familia, y está ahí lo tengo en una foto. Lo saqué no tanto por el Padre Nuestro, sino por mis paisanos. Me sentí yo
lleno de gozo de decir, mire, hasta aquí llegaron los matados. Había un Padre Nuestro hecho en Sesquilé, allá en Tierra Santa. Sí, señor. Padre Nuestro, donado por la familia Francisco Lozano Acosta. Háblenos de ese señor. De la familia. Especialmente fueron gente extraordinaria. Extraordinarios, fueron como 5 hermanos. Don Francisco, don Manuel Alberto, don Marco Tulio, don ¿cómo te llamas ahorita? Bueno, son los padres de Alberto, del capitán de Ernesto, don Ernesto Acosta Lozano. Jefes de familia, personas extraordinariamente buenas, que nos dieron ejemplo a nosotros los jóvenes de aquel entonces, lo que vale la honradez, lo que vale el espíritu de la superación y lo que fue el asesoramiento de todos y cada uno de sus conocimientos que tuvieron, tanto intelectuales como económicos. Fueron un baluarte extraordinario. A uno de ellos yo le debo, en parte, el apoyo que me dio cuando ingresé por última vez como empleado público. Después de 16 años de servicio me echaron, y dicen que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Echaron los mismos, de los míos. Y entonces este señor solicitó a uno de los hijos que le diera un puesto para él. Dijo, papá, ¿pero para qué quieres tu puesto? Ya no. Dijo, no, es que es para mí, lo necesito. Dijo, no, pues imposible. Dijo, no, señor, es que es para Rafael. Dijo, ¿y por qué no me viene Rafael y me dice a mí? De ahí fue cuando entré en el último cargo que tuve en un instituto descentralizado que se llama Telecom. ¿Y ahí cuánto duró? Allí cumplí ahí los 16, donde me votaron en correos y telégrafos, y los 9 en Telecom. Y llegué a ocupar una modesta, pero muy sentida posición como visitador general, donde aprendíamos de todo, y allá, ¿sabe? Fuimos autoridades porque hacíamos cosas, pero honestamente. De ahí, pues con el deber cumplido, me retiré a mis 25 años de servicio. Y como en ese puesto, pues, ¿qué pueblo le tocaba visitar? Me conozco más o menos el 90% de mi país, pero generalmente iba a las capitales muy poco, porque salir uno de Bogotá para ir uno a Barranquilla o a Cali no. Me iba de pueblo en pueblo a conocer la idiosincrasia de la gente, para saber cómo se comportaba, cómo era y hacíamos unas correrías extraordinarias de pueblo en pueblo. Y así, como le cuento, un 90% de mi país lo conocí en esa forma. ¿Y de esas correrías cuál es la que más recuerda de pronto de un pueblo que le haya gustado harto? Varios, eso sí no podría decir, porque es tan linda nuestra nación, tan linda nuestra patria, tan linda nuestra gente, tan extraordinariamente servicial, que se anonada uno con atenciones, no con dádivas, no, porque nunca las aceptamos, pero sí con ese calor de patria que se respiraba en ese entonces. Infortunadamente, hoy por hoy y dolorosamente, tener que uno en el ocaso de la vida saber que nuestra patria se está destruyendo por falta de entendimiento, por falta de amor, por falta de saberse comprender unos con otros, por falta de Dios, no por más, porque no hay Dios para mucha gente. Infortunadamente tengo que decir eso. Sí, señor. Hablando de Dios, usted me cuenta que fue acólito. ¿Con qué sacerdote fue acólito? Yo estuve en un principio con el doctor le decían anteriormente a los párrocos, no le decía padres como les dicen ahora por su nombre, el doctor Tobías Pardo, presbítero que hizo los cimientos de la iglesia nueva, porque para mí hay una iglesia que quiero mucho, porque en esta iglesia nueva nunca participé, últimamente de viejo sí, pero en la nueva sí.
era el doctor Tobías Pardo que inició eso. Todavía tengo callos en las manos de sacar tierra del lote donde iban a construir la iglesia. Allá estuvimos nosotros en el año 35, fue eso. Luego nuestra iglesia parroquial, la antigua, que la quiero y la adoro, y me preguntaba alguna familia en Bogotá, óigame Rafael, ¿será posible llevar yo a mi hermano que quiere ir a Sesquilé a visitar, pero dicen que las iglesias están cerradas? Le dije, las puertas sí, pregunte a ver si me pueden recibir. Le digo, yo creo que sí. Digo, hable con Alberto y dígale a ver si él le facilita la manera de poder entrar a la iglesia. Le dije, yo creo que sí, porque él tiene muy buenas amistades con el padre actual y él le facilita eso, pero me trae la razón. Le dije, sí, yo se la llevo, con mucho gusto. Y una de las satisfacciones más grandes de uno que no viene, sino para allá de vez en cuando, ver abierta la iglesia vieja y saber que hay misa allá y oír esas campanas, especialmente esas, que son las que le llegan a uno el alma, donde vuelve uno a retroceder a la edad feliz en la que no se piensa en sufrimientos ni se sienten penas. En la juventud eso es extraordinario, y en la niñez volver uno a ver el camino viejo para ir a su casa, eso es muy agradable. Pero usted estaba muy joven cuando empezaron a hacerla en la iglesia nueva, pero ¿qué decían los mayores de para qué otra iglesia o por qué les dio por hacer otra? Porque en ese entonces vino la edad del Renacimiento, que querían era toda con baldosín, porque era una cosa nueva. Los baldosines brillaban mucho y creían que eso eran mármoles, mentiras. En cambio la iglesia nueva eran con adoquines de esos coloniales, con de esos de tablón. Eso es extraordinariamente lindo. Y uno se da cuenta en Europa cuando ve esas iglesias antiguas, maravillosas, y ver estas reliquias que las destruyeron, porque vino una era, pero eso fue a nivel nacional. Las de Boyacá, por ejemplo, en su mayoría hay unas cosas en oro fabulosas, pero con baldosín brillante. Entonces dice, aquí se pegaron todo, ¿quién hizo esto? Entonces hablan los arquitectos de ahora, hombre, no, los padrecitos, los párrocos decían que los querían así porque era más limpiacito, porque así los apargates no dañaban mucho el piso. Y infortunadamente no. De la nueva, pues sentir mucho de lo que hice como estudiante, de sacar tierra, como decía en un principio, y ir al Alto del Aire a traer una carretada de arena para la construcción y pedirle los bueyes prestados a don Campo Elías Prieto y el Castillejo a Pedro Prieto, para que fuera y nos trajera eso, y entonces a los quinto de elemental los íbamos a regalar con bonos por su buen comportamiento al traernos una carretada de arena para la iglesia nueva. Bueno, y de la iglesia vieja, ¿qué recuerda de cosas que hubiera que usted hoy ve que ya no hay? Candeleros o no sé, o cómo era por ejemplo el altar, donde es el altar que ahora es azul, que antes eso tal vez no existía. Eso no existía. Recuerdo mucho que la exposición del Santísimo, todavía creo que está, las correderas son coloniales, y las cornisas, había unos ángeles, y allá entapetaban eso en rojo vivo para la celebración del Corpus Christi. Eso era extraordinariamente bueno. Y luego, después del doctor Tobías Pardo, llegó otro padre que fue Siervo de Dios Rodríguez. Yo seguí siendo acólito de allá, y entonces allí empezamos a ver lo que era la disciplina litúrgica, donde nos ponían unos roquetes y unas albas extraordinariamente buenas, y donde estábamos todos disciplinados, no éramos los acólitos esos mocosos ni mal peinados, no, estábamos muy bien presentados. Y entonces hacíamos, alguna vez recuerdo mucho, llegó el señor arzobispo auxiliar de Bogotá, Juan Manuel González Arbeláez, oriundo del municipio, hoy ciudad, de Río Negro, Antioquia. Allá fui a verle su mausoleo, donde lo tienen ahí, pero era con una disciplina, una cosa, y nosotros acolitábamos allá muy bien, brillando los ciriales, que eran en plata, y después los cambiaron por de oro, que eran de cobre, pero uno sin saber, con ceniza y con limón y sal, y muy bien presentados allá nosotros. Yo era el de la cruz, me habilitaron de los ciriales para la cruz, y después de la cruz fui para el incensario, y eso echábamos incensario a diestra y siniestra. De ahí tengo
la idea de que de laico comprometido estoy ahí con la frustración de no haber sido sacerdote. Bueno, ¿y qué amigos suyos recuerda de que hayan sido acólitos o que hayan estudiado con usted? Muchísimos de esos 24 que componíamos o hacíamos parte del colegio, quedamos vivos unos 6 u 8, los demás en paz descansen. ¿Quiénes son los que quedan por ahí? Vivos queda Jaime Acosta Vázquez, queda Pascual Rodríguez Acosta, queda Pepe Acosta, que está muy enfermo, queda Lilo Villalobos, Gumercindo Villalobos, queda Arturo Patiño, José Vicente Campos, y yo prácticamente, no hay más, los otros se murieron ya. Bueno, cambiando un poco de tema, cuenta usted que venían aquí al pueblo adivinos o... Eso de los adivinos y los que vendían los culebreros, eso era extraordinariamente bueno. Eso era en el día del mercado. Llegaban y se situaban en la plaza, montaban en una mesa, hacían el proscenio allí, y allí empezaban la pomada curatoria del indio Piraján, que entre otras cosas fue muy celebérrimo aquí en la época de Barra para las Naciones, como dicen. Sacó a más de 4 de aquí. Aquí hubo algún éxodo de gente que les tocó salirse de acá en el año 33, y entonces vinieron todos, o sea, parte de ellos, uno de esos se quedó, el tal Piraján se quedó aquí. No, eso llegaban y con la culebra y la cosa que va aquí quieta, por cualquier decir algo, Julieta, no, o sea, no. Quédese quietica y no se mueva de ahí, y llegaban y la pomada que era buena para todo, y que el vermífugo de no sé qué para las lombrices, y le sacaban a uno un frasco lleno de lombrices y de cosas, decía que era el vermífugo ese que quitaba todas esas cosas a los niños barricones. Y luego pues venía el fotógrafo. El fotógrafo, llegaba ese fotógrafo y decía, ¿quiere ver usted una corrida de toros? ¿Qué es eso? Y yo, mire, venga a ver. Y entonces valía X centavos. Ahí, como decía un personaje de aquí, no me preguntes cuánto, porque en este momento no sé cuánto era, pero venga, lo mira. Y entonces había unas estampas, recuerdo eso sí mucho, y después me acordé en Europa de eso, en Barcelona, una corrida de toros, ahí sale el toro, no se asuste, y de pronto salía, había una fotografía del toro que se la sacaban a uno allá en colores, entonces ahí veía uno. Después las adivinas llegaban y se situaban en una pieza del hotel. Otra cosa, los hoteles, en el hotel una piecita le dan a uno la pieza, la señora llegaba y veía una mujer partida por la mitad, era que estaba sentada en un taburete y le ponían una sábana grande, que no, yo le voy a adivinar su futuro. A mí me adivinaron muchas cosas, pero nunca se dieron. Sí. Sí, eso era extraordinario. Ahora las recuas que había aquí de animales, de caballos y de burros y de mulas, que eran los que hacían el transporte, ya no vienen como en los camiones, ahora no. Ahora lo que veo son motos y bicicletas. Eso sí, no, anteriormente con recuas y eso era extraordinario. Lo del Coso. El Coso era un sitio donde llegaban, todavía veo el lote, está intacto ahí, pero creo que ahí no guardan a nadie. Eran los animales que había por la calle o se metían a los patreros ajenos, y los dueños de las fincas los sacaban de ahí o de las parcelas, se los llevaban y había que pagar una multa porque encontraban el animal en los predios ajenos. Eso me hace recordar una anécdota de mi papá. Alguna vez un celebérrimo personaje de aquí instaló a su casa la tubería del agua, pero no le pidieron permiso a mi papá, tenía él su finquita, y por ahí pasó el tubo. Y entonces, como no, que hoy esta vaina que es, ¿qué pasó aquí? No, que aquí vinieron y pusieron, no. Entonces él enyugó sus 2 terneros que tenía ahí, los enyugó y le puso un arao de esos de telera y empezó a sacarlo. Y llegó allá al municipio, a la plaza. Le me dijo, señor alcalde, aquí pasó un avión y dejó esto aquí tirado, aquí se los traigo, no sé de quién será. Y entonces llegó después el señor, un prestantísimo señor. Dijo, ¿qué pasó? Aquí me dan...
Yo aquí estaba un señor, el señor fulano y tal, que era mi papá. Digo, una vez que yo he hecho, digo, no, pero a mí no me pidieron permiso. Si me piden permiso, sí, dejaron eso ahí. Sí. Y después quedaron de amigos, le dio permiso a pillar la tubería. Usted mencionaba ahora el hotel. ¿Dónde queda el hotel? Hoteles había 3. Había el Hotel de las Vázquez, el Hotel de la señorita Sánchez y el Hotel de doña María Luisa Rodríguez. Y ahí llegaban los que se iban a quedar acá, porque como eran unos viajes que gastaban, lo que gastan hoy 40 minutos, anteriormente gastaban 3, 4 o 5 horas, y no se podía regresar. Entonces se quedaban aquí, y les ofrecían unas buenas habitaciones, entre ellas el de las señoritas Vázquez, de lo cual doy fe yo, porque iba allí a llevarle las llaves al médico, para entregárselas. Ya él vivía ahí en el hotel, en una pieza, pero allí a baño no había, en palanganas o platones, ahí se bañaba. Del otro sí le tocaba irse para Bogotá a bañarse allá, porque aquí duchas no había, con este helaje no puede ser. Pero digamos, las casas actualmente, ¿cuáles eran? Las casas actualmente únicamente, por ejemplo, aquí de las casas, hay 2 casas nuevas, por decir, las del costado sur oriental, son 2 casas nuevas, ahí eran lotes. Una de las casas era de una señora Maldonado de Acosta, la esposa de don Abelardo Acosta. La señora, ahorita no recuerdo el nombre. Ahí era una casa muy bonita, y la derribaron y construyeron unas buenas, 2 buenas edificaciones ahí, por lo menos la fachada, porque por dentro sí no las conozco. Y de resto sí conservan la misma línea. Ahora una serie de, como le dije en un principio, de almacenes y de tiendas que tienen todo lo necesario, una miscelánea que ahí encuentra uno hasta los repuestos de un automóvil, si quiere, ahí con revueltos con pan y jabón, y mantequilla y quesos. Sí. ¿Y la gente de aquí, del pueblo de aquí, vivía en ese tiempo en Sesquilé? Pues generalmente todos eran prácticamente agricultores, y cultivaban sus fincas, sembrando maíz, que ya muy poco se ve, el trigo, la cebada, la papa, y luego pues vivían también de la ganadería, ¿no? Especialmente sus vacas lecheras caseras para suministrar la leche al pueblo. Eso se usaba en Chorotes, y como le cuento, los hornos también, que para elaborar la sal, ese trueque de la venta de la sal se llevaba, por ejemplo, sal en camiones. Ya en ese entonces, le estoy hablando del año 34, antes, era el año 29 o 30, se llevaba la sal compacta, se llevaba a Moniquirá y se cambiaba ya por panela y miel, y que la miel para hacer la famosa bebida nacional, la chicha, y luego la panela para suministrar el agua de panela a los niños. De ese cambio había ese canje. Ahora me hablaba usted que iba muy seguido al molino allá y a la escuela vocacional que había en San José. Allá, ese era otro emporio, porque ese era un pueblo chiquito allá, hermoso también. Allá gente prestante, de allá venían los Lozano Acosta, y estaban los otros Lozano Molano, pero esos eran de Aguacaliente, más allá, al lado del pueblo. De allá pues estaba el molino de los Alisos y el molino de don Luis Peña, celebérrima persona, muy señor, antes que todo, un caballero prestantísimo, que tenía su molino allá. Creo que papá estuvo ayudándoles allá a arreglarlo, porque eso era con piedras, y con pico y piedra, eso era. Se elaboraba, se procesaba, era el trigo. Entonces de ahí ese trigo, esa harina se distribuía aquí en el pueblo, se llevaba para Guatavita y se llevaba para Gachancipá y Suezca. ¿Su papá cómo era él físicamente? ¿Cómo lo escribe usted? Mi papá, en paz descanse, era un hombre ignorante, muy inteligente,
que si mi papá hubiera tenido alguna instrucción hubiera sido un personaje a nivel nacional. Nos enseñó más que todo pues la honradez. Nos dio como patrimonio su cariño hacia la tierra, su cariño por la naturaleza. Un hombre de pueblo, un hombre campesino y a la vez un hombre de ciudad, porque él era un nómada. Y en aquel entonces él estuvo construyendo varios molinos en Santander, por ejemplo en Suaita, en San José de Pare, estuvo en Chiquinquirá, estuvo por el lado de Sogamoso y Duitama, y allá construyó ellos, en la Villa Leiva, en el molino Mesopotamia, él fue molinero de allá, y unos señores Rodríguez también, allá hay como unos 5 o 6 molinos. Entonces procesando allá el trigo, cuando se cultivaba en Colombia el trigo, ya no hay que importarlo, porque eso ya, ahora nos invadieron los cultivos de flores, pero eso es también un buen rincón para los que cultivan eso. Entonces nosotros comemos pan, pero de harina americana o argentina, o de Grecia. De todo lado menos de aquí. Aquí ya se los olvidó sembrar de eso. Entonces ya no cogemos la hoz, pero sí el martillo de vez en cuando, pero no como símbolo, porque eso ha desaparecido un poco. Don Rafael, ¿usted nunca pensó ya después de salir pensionado en volver nuevamente al pueblo? Son mis grandes anhelos y desde luego he hecho una fuga por acá y ahora estoy hace justamente 8 días, estoy contento, estoy descansado, estoy recordando aquí, como dije en un principio, mi juventud, mi niñez, y hoy vengo aquí en la madurez y allá en el ocaso de mi existencia a ver pasar las cosas gratas de esta bella tierra y de este rincón tan agradable y tan lleno de paz y de convivencia. Pero deben ser muy pocas las personas que usted encuentra de que estaban cuando usted se fue. No, aquí me pregunta usted de dónde viene, usted quién es. Le digo, no, yo no pregunto de dónde soy ni de dónde vengo, porque yo nací aquí, lo que pasa es que ustedes no existían en ese entonces. Pero no, ya hay muy poca gente, contadísimos, porque anteriormente la gente se moría muy joven, pero eran muy viejos para nosotros. Hoy uno ya octogenario, entonces se siente uno vivito, pero ve uno que esto ha evolucionado, pero muy en crescendo. Don Rafael, hábleme de esa parte que de pronto no conocemos muy bien aquí en Sesquilé de usted, que es su señora y sus hijos. ¿A qué se dedican ellos? Pues mire, yo, como dicen, el anhelo mío de muchacho ya, irme a Bogotá, quedarme allá, de anhelos ya grandes, nunca pensé en el matrimonio así muy pronto, porque en mi casa, junto con mamá, nos dedicamos a levantar a mis hermanos. Mi papá, una buena persona, como le dije en un principio, un campesino, pero él era de esas personas muy alegres y muy extrovertidas, que él no se interesaba mucho por nosotros. Si algo hubo allá fue esta señora que fue mi mamá, que fue una gran compañera mía, y con ella, con algún esfuerzo, hicimos lo posible para levantar a la familia. No nos quedamos aquí, nos fuimos y ocupamos un sitio especial dentro de la familia y aquí a nivel parroquial dentro del pueblo. Aquí mis hermanos ocuparon posiciones más o menos como las decía antes. Bueno, yo dije, no, pues hasta que no se case el último, pues mamá me dijo, no, tiene que casarse porque usted no, yo me voy a morir y usted no va a quedar solterón. Y dije, bueno, entonces el mejor anhelo mío, o la mejor ideal mío era haberme casado con una paisana mía. Pero entonces no se podía porque, este es hijo de fulano y tal, y aquí sacudían pergaminos, cosa que aquí no hubo nada. Aquí no hubo ni condes, ni duques, ni nada, pero querían hacer de eso. Entonces nos tocó ir a reclutar gente. Afortunadamente me encontré con una buena mujer, una buena señora, pero dijeron que aquí había habido 2 buenos matrimonios, fulano de tal y el mío. Y sucede que mi suegro era un molinero, lo mismo que era mi papá, pero mi papá nunca hizo dinero, el otro sí tenía medios de comunicación, dijeron que yo me había casado por el interés, pero no.
Entonces hubo 4 hijos, todos profesionales. Tengo la mayor que es experta en parte administrativa y hospitalaria en el hospital de San Ignacio. El que le sigue... ¿Cómo se llama ella? María Claudia. Luego tengo a Rafael, que es ingeniero civil. Ese ocupó buenas cosas, pero como la profesión ahora está tan difícil, parece que le tocó emigrar para otras tierras junto con su señora y sus hijas. El otro es ingeniero industrial, se trabaja en una empresa donde hacen procesos de computación para varios países como la Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y el Brasil. ¿Qué se llama cómo? Camilo Antonio. Y el menor, que es periodista, ese ocupó varias posiciones, estuvo de jefe de prensa de la empresa de energía, después estuvo en la superintendencia de sociedades, después ahorita está en una revista, se llama Revista Dinero, es el jefe de relaciones a nivel de armada o cosa de la revista. ¿Y él se llama cómo? Carlos Enrique. Carlos Enrique. ¿No le hizo homenaje a su papá en el nombre con ninguno de sus hijos? No, porque hay nombres de mi papá, hay como 4 nombres repetidos. Dije, ¿cuál? En la familia. Claro. En la familia. Entonces, Rafael Rodríguez, ¿cuál? Entonces, no, por esa razón no. Pero yo a mi papá, sobre todo el mayor, que es Benjamín Rodríguez Cubillos, que vivía acá y hizo su casita aquí y se vino porque siguió los pasos de su papá, porque su papá el mejor anhelo era haberse venido a Sesquilí a vivir. Nosotros queremos mucho a Sesquilí. Los Rodríguez Ruiz, no digo el resto entre el alias, no, porque entonces no es porque sea despectivo, pero sí es muy, no nos conocen por eso. Don Alberto me dio una versión. ¿Cuál es su versión de eso? Sobre... Pues sobre el alias, el entre sí. Comillas. Sí, pero con tenedor y cuchillo. Sí, tengo De envuelto. los envueltos. Y mi papá me enseñaba a mí de échese la canta, mijo. ¿Cuál era? Mi mamá se llama arepa, mi taita plátano asado, y a mí me llaman el bollo chiquito para comer con cacao.